Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos, como todo el tiempo que llegamos a ustedes, tratando de compartir reflexiones, compartir análisis con las personas que aceptan participar en Agenda Propia. Esta vez vamos a hablar de las mujeres nicaragüenses, de su participación política en estos últimos 30 años. Y para eso hemos invitado a Sara Enríquez, quien es socióloga, feminista y defensora de derechos humanos en el exilio. Quiero saludar a Sara. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Se nos había perdido, Sara, por ahí. Gracias, Patricia. Un gusto estar aquí con usted. Quiero compartir con vos un pequeño contexto que hemos elaborado en Agenda Propia Nicaragua, que tiene que ver con la participación política de las nicaragüenses, que se dice que en la vida nacional la participación de las nicaragüenses ha sido destacada en diferentes ámbitos políticos, económicos, sociales, no solamente en cargos públicos. Además, aunque la dictadura Ortega Murillo dice que la notoriedad de las mujeres es el resultado de una política de género que ellos dicen contar, lo cierto es que las mujeres se han puesto las pilas, como decimos en Nicaragua, y los movimientos feministas existentes en casi todo el país han promovido el empoderamiento de las mujeres y su participación. Los avances en la participación política de las mujeres se topan con desafíos para que la igualdad de género sea real. Así lo demuestra la brecha salarial existente, la prohibición total del aborto y la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia política que se denuncia desde hace varios años. Son parte de las realidades de la participación política de las mujeres como uno de los problemas fundamentales que necesita ser atendido en todo el país. No solo porque afecta especialmente a las mujeres y produce, sobre todo porque produce inequidad con respecto a la asignación de recursos. Las jóvenes urbanas y rurales enfrentan una menor participación política. Tampoco hay frecuente participación en la responsabilidad
por la educación con la comunidad, lo cual se expresa en la contribución económica y también en la participación en las decisiones mediante su incorporación a consejos directivos de las escuelas. De la participación política de las nicaragüenses, un poco más de la mitad de la población del país, conversaré esta noche en Agenda Propia con la socióloga Sara Enrique. Y vuelvo a saludarla. Bienvenida, Sara. Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días. Bienvenida, como siempre, a Agenda Propia en Nicaragua. Gracias, Patricia. Un gusto estar aquí compartiendo con vos nuevamente. Quisiera iniciar esta plática con el cómo valoras vos la participación de las mujeres en Nicaragua en los últimos 30 años, hablemos. Tremendo motete. Mira, cuando decimos la participación de las mujeres en los últimos 30 años, pues es bastante. Pero yo quisiera, fíjate que yo me he puesto como a pensar, siempre que pienso en la participación política de las mujeres, el país en el que vivimos y el país de donde venimos, porque realmente es un país que apenas hace 202, 3 años, 4, se independizó. Entonces, con un país que viene evolucionando con un montón de atrasos en el sistema político, en el sistema social y económico. Y entonces vos podés ver, llegás a una independencia y te encontrás que, bueno, liberales, llegamos a ser república, pero con unas connotaciones fuertes de que de república nada, porque era un hacendado prácticamente, y eran de pudientes los que iban a optar el poder, y ahí es como nacemos con esa bipolaridad liberal conservador entre las ciudades León, Granada, etcétera, etcétera, y la mentalidad de servidumbre, y bueno, y tampoco éramos ciudadanas, o sea, prácticamente hasta hace poco empezamos a ser reconocidas, si nos ponemos un poco a historiar, ciudadanas con derecho, y bueno, el voto en 1955, se votó por primera vez en el 57, y valga la redundancia que ese voto era porque ya habían votado a Somoza, y entonces coincidió con que lo matan a Somoza, y es el primer año en que las mujeres van a votar en esas elecciones, fíjate. Y estamos hablando, Sara, de hace casi 70 años. Exactamente, entonces yo quería hacer un poquito de antecedentes porque todo eso nos marca. Y yo estaba dando una leidita a eso, y me salió ahí en un magazine la historia de doña Anita de Holman. Ella era una de las primeras mujeres que les tocaba votar en 1957, y dijo que no votó porque lógicamente ya había un arreglo entre liberales y conservadores. O sea, imagínate, y ahora y doña Anita Holman le tocó ir a ver a su hijo a la cárcel. O sea, era por una dictadura, y doña Anita ya le tocó vivir otra dictadura, como les ha tocado y nos ha tocado a muchísimos, pues, y ella, alguna gente sobreviviente. ¿A qué traigo esto? Que esta es la política formal. Estamos hablando, esta es la forma de hacer política formal, con herencia de corrupción, herencia de nepotismo, herencia dictatorial, de guerras. Y como me estás preguntando, 30 años atrás, bueno, es con doña Violeta. Es doña Violeta, 30 años atrás, la primera mujer presidenta en Nicaragua, y la primera mujer que llega sin armas, sin ser una generala, pues, y sin ser una comandante. La primera mujer, digamos, dentro de la parte cívica, sin un respaldo de un ejército ni de una tropa. Entonces, es interesante, pues, entonces, hasta da pesar pensar en el desperdicio de esa oportunidad de una naciente democracia en Nicaragua 30 años atrás, y con una mujer como presidenta. No voy a quitar esos matices que se dan en América Latina, que es bien interesante también de analizar, de cómo las familiares o las compañeras o esposas de los presidentes también vino como una tendencia de esas, pues
la de Argentina, ahora la de Honduras, y por ahí, y así, o sea, la tendencia de que no se vaya el poder de la familia, ¿verdad? Pero en este caso con doña Violeta estamos hablando de una persona que había luchado toda su vida, estoy hablando del paralelismo de cómo retomar la política. Se reconoce en ella una persona como la esposa, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, que aglutina a toda la oposición, que aglutina un segmento plural, obviamente opuesto al sandinismo. Y de ahí arrancan los 30 años para atrás que me estás preguntando. ¿Y qué nos tocó? Bueno, nos tocó, después de doña Violeta, nos tocó Alemán, Bolaño, y creo que son 18 años del orteguismo y ahora con el murillismo, pues, que se incluye. En este periodo, y yo creo que no podemos saltar como que todo fue mágico, no, obviamente el proceso de la revolución implicó un cambio brutal en todo el sistema socioeconómico ideológico del país. Para unos quebrantados, para otros, en este caso, sector excluido, pues vino la cruzada de alfabetización, la apertura a la universidad, al sector más obrero y campesino, y ahí eso estamos hablando de la oportunidad de hacer política de otro segmento de la población que estaba totalmente excluido. Pero toda esa oportunidad de transformación social obviamente se va perdiendo por todo el entramado político que vienen haciendo y que va llegando hasta el pacto, pues hasta el pacto que realmente va haciendo prácticamente todo el entramado para que haya un breque y un retroceso de lo que se había logrado, de lo que se pudo haber hecho. Pero en este sentido, las mujeres, pues, se educaron más, tenemos un 50% de analfabetismo cuando Somoza. Entonces, superar el analfabetismo, la educación para mí es un elemento, bueno, no lo digo yo, pues el mundo entero es fundamental para hablar de desarrollo y participación política de las mujeres, porque si no estás instruida, no estás informada, no estás clara de lo que vas a hacer y de la decisión que vas a tomar y de lo que está pasando, pues difícilmente. Entonces, la revolución vino a hacer un salto en ese sentido, pero a la vez un retroceso, un estancamiento de que no se pudo avanzar hablando de derechos específicamente de las mujeres. Y vamos en el montón de la educación, de la salud, de todo. Entonces fue con el triunfo de doña Violeta, mujeres dirigentes valiosísimas de esa época, se crearon toditas las redes que ahora conocemos y que ahora ya tampoco existen, de salud, de economía, contra la violencia, y que eso generó la creación de muchas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la no violencia y a la salud principalmente, y obviamente a la educación no machista, y querramos o no, eso vino teniendo un impacto, y eso lo digo desde el ámbito de que no hay políticas públicas de población precisamente, pero está prácticamente en todos los sectores y en todas las regiones y localidades de Nicaragua. Y yo conozco en lo personal indicadores, fíjate, en Malpaisillo, Matagalpa, donde el trabajo colectivo de mujeres y de feministas lograron impactar en indicadores de salud, en indicadores de educación, donde estaban siendo más educadas y más instruidas que los hombres por ese acceso que se tenía. Y todo esto, y si nos vamos al ámbito, bueno, está la agenda económica de las mujeres, que se trabajó muchísimo también, y a nivel de la pequeña empresa y préstamos y el crédito, surgieron muchos elementos que vinieron a dinamizar la participación política de las mujeres. Y obviamente a cambiar también el sistema político desde la familia. Porque entonces vos estás hablando, yo por ejemplo me acuerdo haber entrevistado a una señora campesina que me decía que ella, siendo ahora vieja, se sentía joven, porque era ahora
dueña de recursos, tenía tierritas, sembraba, tenía animales y había estudiado. Y que ahora su marido la respetaba, antes la violentaba. Y que hasta que ella puso el breque y supo que eso no era correcto, porque la naturalización de la violencia y todo el sistema de naturalización, de explotación, de discriminación, se vino cayendo en la medida que vamos estudiando y vamos acercándonos a que eso no es normal. Entonces, en ese sentido, en estos últimos 30 años, las mujeres y el trabajo feminista fue realmente excelente, pues excepcional en ese sentido. Y hasta lograr que ahora, bueno, iba a referirme a la parte formal. En la parte formal, en el 95, más o menos 16 puntos y algo por ciento, eran mujeres las que estaban en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Ahora, el 2025, hay más del 50%. Entonces, esa discriminación positiva que existe, que es los porcentajes que se da de cuotas de hombres y mujeres para lograr esa equidad, esa igualdad, no siempre es fructífera, pues no siempre es positiva, porque está en dependencia de la mujer que la ponga en ese ejercicio. Si vas a jugar el rol de sumisión a tu partido o a tu dictador, o realmente vas a jugar un papel beligerante para transformar la sociedad. Y entonces aquí es donde tenemos la diferencia, donde el número no es importante cuando te rebasa la corrupción. Hablemoslo claro y llanamente. La corrupción es un elemento brutal para paralizar cualquier transformación política en términos positivos. Y eso es lo que ha vivido históricamente Nicaragua. Y entonces ahí te estoy poniendo ejemplos desde lo terrenal, cotidiano del campesinado y también a nivel urbano, hasta el sistema político, pues, de nación. Ahora, Sara, con esos ejemplos que vos planteás, estás diciendo que hubo una fuerte disposición de las mujeres a entenderse de la participación política en diferentes ámbitos. Sin embargo, se dice que el grupo de las mujeres jóvenes todavía no terminan de arrancar y se necesita un empoderamiento mayor de las jóvenes. Sí, solo para contestar un poquito de la parte que vos decías que es interesante, bueno, ahí las mujeres tuvimos que ser oposición, nos tocó hacer el papel y seguimos haciendo el papel de oposición para lograr derechos, para lograr reivindicaciones básicas de no violencia, de salud, de educación, de libertad, de respeto a la democracia. O sea, eso es lo que tocó. Y ahí el papel de las mujeres y las feministas en Nicaragua ha sido sumamente beligerante. O sea, fuimos las primeras en andar en las calles, las primeras en nombrar con todas las letras cómo se llamaba ese sistema, la primera en denunciar todo. Y bueno, fuimos de las primeras atacadas también, amenazadas de cárcel, etcétera, etcétera, pues lo que ya todas conocemos. Y ahora, en términos de las jóvenes, lo triste es que cada proceso de autoritarismo como el que existe ahora en Nicaragua, como el que existe en Venezuela, como el que existe en otros países, crea obviamente un estancamiento. Y entonces, si hablamos de las jóvenes y lo trasladamos a su acceso a la educación, estamos hablando de cantidad de mujeres y hombres jóvenes que han paralizado su vida de estudios por la violencia que se está viviendo en Nicaragua y por el cierre de la cantidad, ya sabemos, de universidades y organizaciones no gubernamentales, todos los cierres, que todo lo que tenga que ver con sociedad civil y organizaciones independientes que no existen. Entonces, eso es una parálisis en el sentido del desarrollo. Claro, si se ve a lo interno, vos ves a través de los medios, ellos están educando, ellos se están informando, pero ya sabemos cómo es, pues con el abecedario, con lo que tienen que leer. Si te salís de esa cuartilla, pues vas a la cárcel o vas al exilio. Entonces, eso no es vivir en desarrollo. Si vos salís de ese mundo,
la tecnología te comió y los avances en la ciencia te comieron y los avances en el comercio te comieron porque otra gente va avanzando. Lógicamente, estamos viviendo un contexto muy particular donde también el mundo se está entrando en parálisis y está entrando en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos guerras, pues. Tenemos una guerra terrible, brutal, la de Israel con Palestina y los terroristas de Hamas y todos los terroristas que el pueblo nadie quiere, ni de un lado ni del otro, y tenés la invasión de Rusia a Ucrania, y tenés la llegada de Trump a Estados Unidos, que también ha sacudido el sistema mundial, el sistema político y económico mundial se ha sacudido totalmente, ha cortado la ayuda que es fundamental para sobrevivir y para desarrollar un poco. Pues te estoy poniendo ejemplos de la ayuda humanitaria para África, para países que realmente están en hambruna, o sea, para África, por ejemplo, que no tiene ahorita las medicinas para el VIH y el SIDA, o sea, es realmente brutal. Y el hambre, pues que están pasando también y por cuestiones inhumanas de 2, 3, 4 gobernantes. O sea, todo esto crea. Y aquí ves que todo lo que tiene que ver con defensoría de derechos humanos, todo el apoyo que se puede brindar a nivel de cooperación también se ve limitado, se ve golpeado porque el mundo entero está recortando recursos y entonces la voz de la denuncia, la voz de visibilizar a alguien que necesita, poniéndotelo en pequeño, pues que se visibilicen sus derechos y demandar libertad, justicia, eso está en otro plano. O sea, todo lo que implica ir para adelante, Europa también está viviendo esa crisis. O sea, es como que ahora el medioevo era el más interesante que el siglo XXI. Pues entonces vos decís, ¿qué pasa con esto? Entonces, pero ahí es donde tenemos que ponernos las pilas y no tirar para atrás, pues, o sea, realmente lo que tenemos es desafíos de resistir, educándonos, conociendo, informándonos, porque el mundo está difícil. Si Nicaragua está difícil, el mundo también. Y es como que te llegó un dictador sobre otro, así estamos. Entonces, para la juventud son épocas bien fuertes, son bien difíciles, desafiantes. Conocemos ejemplos particulares de lo que le ha tocado a mujeres jóvenes en diferentes lugares del exilio, por ejemplo, que están ahorita desafiándose, así como conocemos ejemplos buenísimos de chavalas que se han logrado graduar y aprovechar toditas las oportunidades que se les ha dado desde su refugio, desde su exilio en las universidades, en algunos centros de trabajo, etcétera, etcétera. Pues es así. Yo me voy a ir a un poco menos de los 30 años. Voy a irme a 2018. María José Díaz, quien es ahora doctora en antropología social, hizo un estudio de su tesis de grado centrada en la violencia de Estado y eso le merece un premio. Contaba María José que encontró en el análisis de varios discursos que había hombres que participaban en la rebelión de abril, que se identificaban con la consigna azul y blanco, pero no renunciaban a su lema patriarcal de sujeción de los cuerpos de las mujeres. ¿Qué opinión te merece algo que nos contó María José? Es una realidad, o sea, a mí no me sorprende, porque como te digo, o sea, a nivel de sistema, nosotros no tenemos ningún apoyo para decir que Nicaragua va a cambiar en términos de tener una sociedad menos machista, una sociedad paritaria, no, porque lo hemos hecho con las uñas a nivel no formal, a nivel no formal y con mucha incidencia, pero a pesar de eso, para que nosotros podamos ver chavalos en las calles y que realmente estuvieran taco a taco con nosotras, opinando con el respeto hacia los cuerpos y vida de las mujeres y participación política de las mujeres, tendríamos que tener políticas públicas de población y de educación a través de medios de comunicación, de las escuelas, de las iglesias, porque cuando vos lo tomas como política pública de población, se lo mandás independientemente que sea iglesia, si está violentando algo que tiene que ver con irrespeto a las mujeres, también va de viaje porque está en ese estado.
pero no tenemos eso. ¿Quién era el presidente? ¿Quién es el presidente ahorita y quién estaba para el 2018? Obviamente alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia por abusador sexual. Entonces, y nosotras en carne propia lo vivimos, pues, o sea, yo que estaba en el departamento que estaba, ahí nosotros vivimos y denunciamos gente que era llegada a ese partido, que eran abusadores sexuales, y los denunciamos públicamente. O sea, como sistema no te ayuda. Y eso se reproduce, o sea, es algo que va desde el chiste, desde la plática, está metido, o sea, no hay alguien que te ponga un breque. Y entonces, pues llegas a una rebelión de abril, donde la marea de jóvenes, hombres y mujeres, viejos de todas las edades que estuvimos, chocas con el machismo que existe en la sociedad, y obviamente no nos tiene que sorprender, nos tiene que más bien es retos los que tenemos las mujeres en Nicaragua, dentro y fuera del país y en el mundo, son retos ante el patriarcado, retos ante el machismo, y de a poquito en los espacios a como se pueda, no dejar permitir. Y yo decía, no, es que hay chistes que no dan ni risa porque son pesados, pero hay gente que nos reímos, pues. Pero entonces por eso yo lo viví en carne propia. Yo estuve en reuniones donde realmente afloraba el machismo y había que ir. Entonces son oportunidades donde vos tenés ahí, es una oportunidad donde tenés que meter. ¿Qué tenemos que librarnos? De las fotos medievales, de las fotos de caudillos de después de la independencia y todo eso. Ahí tenemos fotos puros hombres. Después vino la revolución, la novena, puros hombres. Y después venía el diálogo y había por allá una mujer. Ya estaba también la foto queriendo aparecer puro hombre. Y a eso nos referimos, pero eso para que la foto, que es una cosa simbólica, pero para que la foto realmente tenga impacto y que vos veas que realmente eso viene, un cambio, es importantísimo lo de las cuotas. Cuando existe conciencia, cuando existe honestidad, porque hombre o mujer no queremos gente corrupta, es lo que tenemos que huirle. Primero, corrupción es la base de todo, ahí no va a entrar nada que cambie. O sea, ahí va el machismo ya metido, corrupto, peor, es una mezcla más explosiva. Entonces, tenemos que fijarnos en eso. Y lógicamente, la participación de las mujeres en la política, pues no es que es fácil. Siempre somos las más criticadas, las más... O sea, puede salir un hombre diciendo barbaridades y echándose flores o agarrando protagonismo, pero si sale una mujer, ve, es que ella quiere ser presidenta, es que ella anda buscando. O sea, hay una cultura machista que limita esa visibilidad natural que deberíamos de tener de la participación de las mujeres. Entonces, tenemos muchas cosas que cambiar a nivel personal y colectivo, ¿sí? ¿Cuáles, Sara? ¿Cómo te imaginas vos esa participación política de las mujeres en una Nicaragua democrática realmente? Bueno, me la imagino sumamente desafiante. O sea, yo no te voy a pintar una cosa que me la imagino de colores. No, lo que existe no es fácil y lo que se viene tampoco es fácil, pero es desafiante porque mientras existamos mujeres capaces, con conocimiento, con ganas de aportar, pues eso tiene que ir sobre ruedas. Y lo que tenemos que ver es que existan garantías sistémicas que permitan realmente que ese esfuerzo no caiga en vano y que tiene que ser ¿qué? A nivel de los poderes del Estado. O sea, poderes del Estado, la institucionalidad es importante. Por ejemplo, la pluralidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos que también saber tolerar y que nos toleren. La tolerancia es fundamental en un país que está totalmente violento y además metiendo ideas de confrontación. Que esa es como la principal arma que tienen, además de la cárcel y de las balas, también es lo ideológico, meter la cizaña, ponernos a pelear unos con otros, y entonces tenemos que estar claros de que no, o sea, quien quiera trabajar, que trabaje, agradezcamos quien quiere estar, pero no es que si vivimos de ese pasado,
es que la Dora anduvo allá, es que el otro es no sé cuánto, es que la otra es, no, si esa es liberal, y, bueno, o sea, venimos todas traemos una ideología que ya cada quien ya lo tiene por historia personal y propia, cada quien ha ido madurando y sabiendo qué quiere y qué no quiere. Entonces, pues eso es importante, o sea, del pasado solo para no repetirlo, pero del presente y del futuro es para unirnos, para ser plurales. Y si hay cosas de injusticia, que es lo que estamos peleando, no solamente para la dictadura, si creen que hay una persona y yo tengo aquí prueba, pues ahí va a estar el sistema judicial y que lo lleve a juicio con evidencia. Y eso es lo que va a funcionar, pero el odio y estar tirando y la piedra para tirar, que más bien adornaja la dictadura, no nos sirve de nada. Entonces yo sí creo que hay un desafío interesante, viendo de el pasado para no repetirlo, el presente para desafiarlo y el futuro para lo que quisiéramos, porque soñar es bonito. Y entonces yo digo, ¿yo qué quiero? ¿Para qué quiero una Nicaragua tanto rollo? Es para ser feliz, si es sencillo, es simplemente para ser feliz y que no vuelva ningún joven en Nicaragua a que lo maten por no querer vivir en una dictadura. O sea, es sencillo, pero claro, hay demasiados intereses, hay demasiadas cosas, y entonces hay que bajarle los decibeles a eso, y el que ya va con ese plano, no, espérate, y como va a ser por elección y tiene que funcionar la democracia, pues sepamos elegir y demos oportunidades después de que las mujeres estemos ahí, y no es oportunidades que nos las van a dar, es porque las hemos luchado y las merecemos. O sea, el voto en Nicaragua, ¿cómo lo presentó en la historia el somocismo? Como que Somoza en el 55 ahí sacó la Carta Magna y entonces van a votar las mujeres. Le tenían horror al voto de las mujeres. Doña Chepita Toledo pasó 16 años peleando con un montón de mujeres más por el voto, yendo al Parlamento, y se le reían y se le burlaban, y que decían los liberales, decían, no, porque a estos la iglesia las va a manipular, y los conservadores es que no, o sea, y con la iglesia metida ahí sale la historia que la iglesia siempre le han tenido miedo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de personas creyentes, históricamente cristianas, y la iglesia es fuerte, y por eso está aquí demostrado en esta dictadura, porque cuántos sacerdotes no están y están, pues. Entonces, los desafíos son enormes, pero si tenemos las rutas bien marcadas, cero corrupción, pluralismo político, institucionalidad, creatividad, porque no podemos andar repitiendo locuritas, o sea, y las ganas de cambiar Nicaragua, o sea, se puede. Pero si yo ya voy con otros intereses y otras cosas que han sido el fracaso, entonces no nos podemos dar el lujo de permitirle a nadie repetir mates que nos van a llevar a una dictadura. Esa constitución tiene que estar bien peinadita y bien planchadita y que nadie la toque. O sea, va a llegar un candado que se puede romper como lo rompió Daniel Ortega, porque existió una manada de chanchos que le ayudaron a romper con él, que es el pacto. Pero no, entonces toca eso, no lograr 1 milímetro de que se cuele un cerdito ahí para que podamos repetir esa historia. Entonces es interesante, y ahora toca resistir, seguir adelante. Gracias. Gracias, Sara. Una reflexión interesante por cuanto está planteando cosas concretas como parte de los retos que le toca a las mujeres en la participación política. Muy amable de tu parte, gracias. Por esta reflexión. Esperamos que la audiencia de Agenda Propia pueda reflexionar sobre esto que vos has planteado. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas,
periodistas protagonistas.